Estos favorecen el estudio de las descripciones corporales del cuerpo humano, la utilización adecuada de sus ejes y planos que permiten la percepción saludable del cuerpo o no de este segmento a evaluar. Los movimientos anatómicos se producen en las articulaciones, las que unen a los extremos de los huesos, por lo tanto, son las que permiten la movilidad. Los movimientos dependen del grado de movilidad en el que sea amplio o reducido en las articulaciones. Existen varios movimientos anatómicos. Unos de ellos son la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. También está la supinación, flexión plantar y flexión dorsal, entre otras. También están lo que vendrían siendo los planos anatómicos, los cuales son los siguientes, que es el plano sagittal, el plano frontal o coronal, el plano horizontal o transverso y el plano oblicuo. ¿Para qué nos sirven los movimientos, posiciones y planos anatómicos? Nos sirven como principal referencia para facilitar la descripción y ubicación de los órganos del cuerpo humano. Los planos anatómicos son los más utilizados para estas descripciones, los cuales son tres: el plano sagittal o lateral, coronal o frontal y horizontal, y por último el transversal o axial. A continuación haremos una exposición o demostración de cómo se hacen los movimientos anatómicos. La inversión es un movimiento en el cual la superficie plantar del pie gira hacia la línea media del cuerpo. Otra forma de describir este movimiento es decir que la superficie plantar del pie gira hacia adentro. Eversión, movimiento que tiene lugar en un plano frontal y durante el cual la superficie plantar del pie o parte de él se aleja del plano medio. En otras palabras, gira hacia afuera. La flexión dorsal o dorsiflexión significa flexión de la parte dorsal superior del pie al reducir el ángulo entre ésta y la superficie anterior de la tibia. Ocurre cuando levantas la parte delantera de tu pie mientras mantienes el talón en el suelo. La flexión plantar o plantarflexión es la flexión de la parte plantar, parte inferior del pie, moviéndola hacia abajo. Un ejemplo de este movimiento ocurre cuando estás de puntilla. La supinación es la rotación lateral del radio. Hace que la palma de la mano mire hacia adelante si está en posición anatómica o hacia arriba si el codo está flexionado. La pronación es la rotación medial del radio. Esta hace que la palma de la mano mire hacia atrás si está en posición anatómica o hacia abajo si el codo está flexionado. La rotación de la cabeza se efectúa por la acción unilateral de los músculos esternocleidomastoideos y los músculos profundos del cuello, incluyendo los escalenos. Movimiento circular de la articulación. La articulación describe una trayectoria circular, movimiento de oscilación de la muñeca. Extensión es un movimiento de los enderezamientos de separación entre huesos o partes del cuerpo. Produce un aumento de ángulo de articulación. Flexión es el movimiento por el cuerpo el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí. Produce una disminución del ángulo en una articulación. Rotación interna. Movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de un hueso que separa las líneas medias del cuerpo. Rotación externa. Movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de un hueso que acerca la línea media del cuerpo. Flexión brazo. La flexión es el movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí en dirección anteposterior, paralelo al plano sagittal. La flexión es consecuencia de la contracción producida por los impulsos nerviosos de uno o más músculos flexores. Extensión brazo. Extensión es un movimiento de separación entre huesos o partes del cuerpo, en dirección posterior-anterior. Es lo opuesto a la flexión. Por ejemplo, el alejamiento del antebrazo, brazo alineándolos. Abducción mano. Movimiento de un miembro o segmento del miembro al separarse de la línea media del cuerpo. Se produce en el hombro, la cadera, la mano y el pie, y en las articulaciones.
Aducción, movimiento por el cual un miembro o un órgano se acerca al plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. Ejemplo, el acercamiento de los dedos.